Buenas, buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Acá nuevamente en el aula del taller C con un seminario de pintura. Vamos a ver en la clase de hoy, eh, bueno, estudiar un poco esta posibilidad de la pintura, que es propio de la pintura, ¿no? Buscado por mucho tiempo, que es el de lograr la representación tridimensional de los cuerpos en la bidimensión, o sea, lograr esa cosa de la profundidad, ¿no? De las tres dimensiones, que por ahí es propio de la escultura, ¿no? En la pintura hay muchas técnicas para lograr esa sensación ilusoria de avance y retroceso, y hoy en esta clase vamos a ver una primera técnica, un primer método, que tiene que ver con con el modelado. Por eso que traigo nuevamente esta estampa de Spilimbergo, porque esta imagen a mí me parece muy apropiada para esta primera clase de pintura, ¿no? Quiero decir, observemos un poco en detalle la imagen. Podemos observar que acá el personaje está iluminado desde la derecha, y esto arroja una cantidad de sombras, y además podemos ver también una suerte de geometrización de la imagen. No es una imagen absolutamente natural, realista, sino que hay una geometrización importante. Y esa geometrización importante, además, por ejemplo, vean ustedes la frente. En la frente ustedes podrán observar que hay un degradé del tono, ¿no? Que van de lo más claro acá, ahí justo donde impacta las de luz, y luego esto va en una especie de decreciente hacia el campo de las sombras, hasta por ejemplo este lugar entre el cejo, que es un poco más oscuro, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Nosotros lo leemos a esto como una suerte de superficie convexa, que arranca acá, el punto más próximo a nosotros, y además coincide con la luz, y luego se va oscureciendo paulatinamente hasta que, bueno, logra una superficie más oscura. Va de la luz entonces a la sombra, o podríamos decir al revés, va de la sombra a la luz, ¿no? Algo similar ocurre en el resto de la imagen, ¿no? Por ejemplo, miremos la nariz. En la nariz ha sido iluminada el filo de la nariz, y luego en un medio tono, digamos, el sector donde la superficie entra, digamos, se aleja de nosotros, y luego vuelve a avanzar en la zona del pómulo, ¿no? Que avanza hacia nosotros, se vuelve a iluminar, y así sucesivamente. Spilimbergo ha ido generando un juego de luces y sombras, pero siempre a partir de un mismo tono, ¿sí? Entonces la clase de hoy tiene que ver con el modelado, que es propio entonces de la escultura. De ahí toma el nombre. Modelado tiene que ver con el trabajo que nosotros hacemos en arcilla cada vez que queremos generar un volumen escultórico, ¿no? Entonces yo traigo acá una pequeña paleta, porque el modelado se basa en oscurecer el color o aclararlo. Entonces yo acá, por ejemplo, he puesto verde, y a este verde lo voy a oscurecer con cantidades de negro, ¿sí? O puedo hacer al revés, puedo ir del verde agregándole blanco, y entonces voy a ir subiendo el tono, ¿sí? Sube cuando aumentamos blanco, o baja cuando aumentamos, en este caso, aumentamos negro. Lo mismo va a ocurrir con el naranja, ¿sí? Al naranja le vamos a agregar blanco, y entonces lo levantamos,
Y luego entonces también tenemos la otra posibilidad de ir bajándolo, agregándole negro. Puede ser negro o cualquier tierra. El resultado va a ser bastante similar. Los tierras, o sea, los marrones o los negros van a bajar el tono y los blancos van a subir. Lo va a hacer al color más luminoso. Lo mismo va a ocurrir con el rojo. Acá vamos a cambiar de pincel para no teñir el pigmento. Entonces, cuanto más blanco tenemos, más luminoso va a ser, o al revés, cuanto le agreguemos más negro, va a bajar el color, se va a oscurecer. O esto también puede ocurrir con el azul, le agregamos blanco. En realidad esto ocurre entonces con cualquier pigmento de subir o bajar, agregándole luces o sombras, ¿sí? Voy a acercar lo que acabo de hacer a la cámara para que podamos ver entonces en detalle cómo en cada color hemos subido con blancos o hemos bajado con negros, eventualmente puede ser con tierras. Por supuesto que si agregamos negros al pigmento, el color va a tratar de agrisarse, ¿sí? Va a tender a grisarse, y cuando le agreguemos blancos, el pigmento va a tratar de, bueno, de aclararse, por supuesto, y entonces el rojo va a ser rosado y así sucesivamente, ¿no? Pero con esta paleta podríamos nosotros generar una pintura, también se suele llamar monocroma, ¿no? La monocromía es cuando utiliza un solo pigmento, es la paleta más restringida que se puede armar. Es la paleta que se arma con un solo pigmento y luego blancos y negros, ¿sí? Pero lógico, puede ser que a nosotros no nos interese trabajar con una paleta tan restringida y queramos, como en el caso de Spilimbergo, generar un modelado, pero a partir del color local. ¿Qué es el color local? El color local es un color lo más similar, lo más cercano posible a lo real, ¿no? Si estamos trabajando con una figura humana, bueno, podemos utilizar un color base, color carne, una aproximación, y a partir de ahí subir con blancos o bajar con tierras o negros, que es en lo que se va a basar la clase de hoy. Entonces, para la clase de hoy vamos a traer una paletita descartable que me preparé. Acá vamos a traer unos pinceles y vamos a traer acá un poco de diluyente con pinceles. ¿Qué más vamos a traer a esta clase? Bueno, un primer papel. Yo les decía en la clase pasada que podemos utilizar cartones pequeños a los cuales nosotros podemos preparar con látex o con alguna pintura al agua, ¿no? Para lograr un mejor agarre y una suerte de impermeabilización para que el soporte no nos absorba los pigmentos que vayamos a poner y nos dé tiempo a la misma vez de poder pintar, que no se nos reseque el material, y que lograr esa suerte de elasticidad que es necesaria para la mezcla de los colores en el lugar, ¿no? Entonces, acá tengo entonces un primer cartón. El ejercicio de hoy va a ser, bueno, la representación de una cabecita típica, ¿no? No hay nada particular acá. ¿Y qué vamos a hacer? El primer paso de esta técnica que yo les voy a enseñar ahora, o sea que hoy voy a enseñar un modo de trabajar el pigmento y también una técnica de la colocación del material. Entonces, lo primero que yo suelo hacer cuando voy a resolver un problema de un rostro, por ejemplo, o de cualquier forma, es un dibujo. Yo generalmente dibujo, estoy buscando un pincel que tenga más o menos, que esté limpio.
Yo generalmente empiezo con un primer dibujo, ¿no? Y el dibujo lo suelo hacer con un pigmento. Acá tengo en esta paleta he colocado unas tierras, un poco de sombra tostada, blanco y un ocre, como para generar una suerte de color carne básico. En realidad el color carne para mí se completa con un poquito de rojo, etcétera. Pero esos pigmentos no los quiero utilizar en esta clase porque la vamos a reservar a esa mayor libertad de colores en una segunda paleta que es más extensa y más compleja. Estamos trabajando entonces con una paleta que busca la representación del color carne, más o menos parecido, pero en un sentido modelado, o sea, lo vamos a subir con los blancos y lo vamos a bajar con los marrones. Para eso entonces yo recomiendo un primer dibujo en el que podamos plantear la cabeza y una vez que tenemos, bueno, las partes, lo que a mí me parece interesante es, podemos avanzar en una suerte de geometrización, ¿no? Una suerte de geometrización que nos permita, especialmente cuando somos principiantes, entender la volumetría de lo que yo quiero pintar, ¿no? Voy a cambiar de pincel porque esto está muy grueso. Acá me parece que estamos mejor para dibujar un pincel más fino. Entonces, digo, apelar cuando somos principiantes a una suerte de geometrización, una especie de análisis de la forma, porque yo siempre recomiendo que para pintar en términos naturalistas es muy importante una experiencia de modelado real en arcilla para poder entender el volumen, ¿no? Y como la cabeza humana es un volumen complejo, conviene conocer cabalmente, bueno, los entrantes, salientes, concavidades y convexidades que implica un rostro, ¿no? Bueno, dibujo y entonces al mismo tiempo busco como de geometrizar, ¿no? De encontrar los planos posibles que luego, siguiendo el ejemplo de Spilimbergo, nos permita a nosotros ubicar de una manera más fácil los avances y retrocesos y también las luces y las sombras, ¿no? O sea, una suerte de geometrización para decir dónde irían sombras y luces. Vamos a trabajar con una luz desde la derecha, ¿sí? O sea que la zona más luminosa va a ser seguramente la frente, el pómulo, parte de la nariz, este sector de los labios, bueno, el mentón, seguramente que acá el esternocleidomastoideo, que es el músculo que une, bueno, la cabeza con la clavícula. Entonces yo acá tengo una avanzada de esa primera tarea en la que yo estoy intentando conocer el cuerpo, la cabeza en este caso, la he traducido en una suerte de geometrización y sobre esta geometrización yo voy a hacer un avance, ¿no? Yo acá tengo un segundo estadio de mi ejercicio, en este caso acá, un segundo estadio en el que a esa geometrización yo la he sometido ya a una especie de mancha primera, donde avanzo en las sombras, ya no solamente para entender en una primera instancia cómo se comportan las sombras, sino ya trabajando bloques, o sea, voy ubicando siempre con tonos bajos, voy ubicando las sombras por masas, ¿no? Porque la idea es arrancar de la oscuridad a la luz, ¿sí? Podríamos también hacer el camino inverso, o sea, luego del dibujo arrancar de las luces y avanzar sobre las sombras posteriormente. Bueno, en este caso vamos a hacer la primera opción. Hemos dibujado y estamos poniendo primero
las sombras y luego vamos a avanzar sobre las luces, ¿sí? Sombras por acá. Y ustedes verán que yo no estoy avanzando sobre lo que luego va a ser las luces. Yo, o sea, acá yo no he avanzado con las sombras, ni acá, ni acá, ni en esta parte de la nariz, ni en el mentón, porque yo sé que ahí van a ir luces. Pero sí he mezclado, puedo mezclar una base, luego general, ya con el material bastante diluido, para que sea el agarre de mi trabajo, ¿sí? Voy a destapar esto, que ya está en una etapa avanzada del trabajo, donde yo ya tengo hecha esa tarea, ¿sí? Voy a producir acá una suerte de unificación del tono, para que se vea como una misma unidad, como una unidad, y entonces me dispongo a qué? Me dispongo ahora sí a empezar con los medios tonos y luego en una última etapa las luces. En esta otra etapa ya tengo todo el cuerpo planteado y entonces ahora sí voy a producir las mezclas de color local para generar luces y medios tonos. Entonces ahora sí voy a mezclar ocre en cantidades necesarias con los marrones que se vayan mezclando y logrando una cantidad importante de matices, ¿sí? Entonces, bueno, ahí tenemos unas primeras mezclas sobre las que yo voy a trabajar. Le voy a agregar más blancos acá. Miren qué interesante las mezclas que se van generando. Más blancos. Entonces ahora sí, le voy a ir agregando a lo que ya tengo yo acá. Vamos a diluir un poquito para que aparezca el material de abajo. Yo ahora lo que tengo que hacer es esparcir el material como para que se vayan definiendo las superficies, para que se vayan definiendo y se vayan uniendo las distintas masas, ¿sí? Esto acá. Voy a ir respetando las sombras, porque son las sombras que yo ya puse las que me van orientando en la conformación de la cabeza. Entonces lo que estoy haciendo es unos tonos medios, no son súper luminosos como ustedes verán, y lo estoy poniendo en general, no mucha cantidad de pintura para que no me borre el dibujo. Si borro el dibujo, me puedo desorientar. Y a medida que yo avanzo con las superficies, entonces puedo ir teniendo mayores grados de libertad para avanzar luego sobre la sombra en la medida que lo vaya necesitando. Ustedes verán entonces acá, ¿sí? Veamos que tengo en esta otra parte ya adelantada. Por supuesto que el cambio de paleta es importante porque obedece a dos instancias distintas del ejercicio, pero yo puedo unificar esto de esta manera. Les aclaro que el hecho de que yo tenga la mitad hecha obedece simplemente a adelantar y acortar los tiempos de la clase, porque bueno, como los videos son pesados, no quiero tener mayores problemas para subir la clase, ¿me entienden? Entonces, porque pintar todo me llevaría bastante tiempo que bueno, en estas clases no los dispongo. Ustedes verán que acá salió como más rojizo, más amarronado y acá más amarillento, y esos pequeños cambios de matiz obedece a cómo yo fui mezclando las cosas. Entonces ahora que ya he logrado la unificación acá, puedo empezar a levantar
los tonos para mayores niveles lumínicos. Entonces con eso yo voy a poner más blancos. Habíamos dicho que la luz venía desde la derecha y desde arriba, por lo tanto ubico, está muy oscuro todavía, necesito más luz, subo con el blanco, más blanco todavía, y voy midiendo. Pintar significa en gran parte desarrollar la habilidad de la mirada en el análisis de los valores y de los pigmentos, ¿no? Las calidades del color. Si es más cálido, si es más frío, si es más alto, si es más bajo, si es más brillante, si es más opaco, etc. Eso es un entrenamiento, eso es una mirada atenta, necesito desarrollar una mirada atenta y la pintura es una herramienta ideal para mirar de otra manera. Entonces acá tengo blancos. Ustedes habrán visto que yo puse un manchón blanco allí, que es donde yo creo que debería ser el lugar más iluminado. Entonces, con pequeños toques del pincel voy desparramando, abriendo la pintura de esta manera. Les quiero aclarar de que las primeras etapas de la pintura yo he utilizado acrílico, porque se puede utilizar técnicas mixtas, o sea, dijimos que el acrílico es una pintura al agua y los óleos en este caso son pinturas grasas. Entonces, yo puedo mezclar, o sea, yo puedo mezclar por etapas de trabajo. Inicialmente todo lo que yo he mostrado ha sido hecho en acrílico, bueno, porque se seca más rápido, pero tengo paletas más restringidas, ¿no? Y luego, una vez que se seca ese material, puedo avanzar con el óleo. Pero siempre es óleo sobre acrílico, nunca acrílico sobre óleo. ¿Por qué? Porque al ser graso el óleo, no admite luego ser retocado encima con una pintura al agua. Pero al revés sí, la grasa sí puede fijarse, fijarse sobre una superficie al agua previamente seca. Si están húmedas no va a agarrar. Es como, bueno, la historia del agua y el aceite. Entonces, ¿qué estoy haciendo? He pintado primero con acrílicos, dejé secar y luego avanzo con el óleo. A mí realmente me interesa mucho más pintar con óleo porque tiene muchas virtudes. Es la pintura por excelencia. ¿Por qué? Bueno, porque tiene como una elasticidad del material y tiene como una permanencia en la mezcla. ¿Sí? Un color, uno puede encontrar muchos matices sutiles en la mezcla porque tiene esa permanencia en el tono. En cambio, los acrílicos, igual la témpera, viran rápidamente hacia los colores arratonados, o sea, los colores agrisados, porque tiene como una suerte de inestabilidad en el pigmento que a mí no me termina mucho de convencer. Sí pinto con acrílico, pero cuando necesito pintar con velocidad, con rapidez y cuando tengo pocos tiempos, entonces siempre mancho las primeras partes con acrílico y luego finalmente termino la pintura con calidades de pigmento superiores, ¿no? Bueno, acá tengo yo, por ejemplo, una frente, ¿sí? La frente se ve francamente iluminada, se empieza a aparecer una convexidad. Bueno, esto, aunque un poquito menos, puedo avanzar también acá. Sobre este otro sector, vuelvo a hacer lo mismo. Ilumine primero esta parte y luego avanzo y que se vea natural, ¿no? Cada pincelada es pensada, ¿sí? Ustedes verán que ya se va armando la frente. Es muy interesante. Acá el pómulo, voy a armar el pómulo. Estoy muy bajo. Vamos a iluminar acá. Un poquito más. Acá. La idea es entonces
generar la volumetría con pequeños toques del pincel, siempre desde la luz hacia la sombra. Acá no voy a avanzar mucho porque quiero que me quede la sombrita de la mejilla. Voy a iluminar acá este sector de los labios. Ustedes verán que yo siempre pongo la luz, las primeras pinceladas en los lugares donde yo sé que van a ser más luminosos. Bueno, esto de la nariz tal vez sea una de las partes más complejas de pintar. Voy a poner francamente luces acá. Voy a iluminar todo el lado longitudinal de la nariz, propio del hueso, ¿no? Ahí me fui demasiado con el blanco. Pintar es siempre estar como corrigiendo los componentes del color, que es, bueno, el alumínico, el pigmento, ¿no? Bueno, ahí vamos. Acá también hay luz, acá un poquito menos de luz, porque ya está, digamos, si la luz viene de acá, todo este sector va a ser levemente más oscuro. Acá puedo poner una pequeña luz, poca, lo mismo que en el sector del párpado. Acá también luces para marcar el ojo, ¿sí? El mentón, acá los labios. Voy a hacerlo un poquito más rojizo ahora para empezar con el lado izquierdo. Hago lo mismo, vuelvo a iluminar. Acá, un poco más luminoso, pero no tanto como el de la derecha, porque ya sé que mi luz está del otro lado y eso tiene que estar claro. Claro en la pintura, en el manejo del color, ¿no? Puedo hacer una luz de rebote, no tan brillante como este sector. Por ejemplo, una luz de rebote sería, si esto está luminoso, acá hay como una sombra, verán, y luego puedo atacar con una luz de rebote, sería como volver a iluminar, ¿ven? Como volver a iluminar, pero no tan importante como esto. Esta sería como una luz de rebote de una zona clara que yo tenga acá, por ejemplo. Bueno, finalmente yo reforzaría un poco los ojos, trabajándolos más oscuros. A ver, otro pincel más delgado. Bueno, a ver, algún detalle por ahí para enfatizar alguna otra línea. Porque también puedo, una vez que ilumino, puedo volver a trabajar las sombras, como retocando, enfatizando algo que no me sea de total agrado.
o que yo vea que está necesitando. O sea que siempre la pintura es avances y retrocesos. Así como avancé con las luces hace un rato, eh, ahora puedo avanzar nuevamente con las sombras y replantear algunas cosas que yo entienda que mi pintura esté necesitando. Bueno, por ahí puedo enfatizar algunas cosas y acá estamos, con una pintura entonces. Por supuesto, esto es un trabajo de apenas, no sé, 10 minutos, creo que estoy con esto, pero le puedo dedicar más tiempos y mayores calidades de la pintura, ¿sí? ¿Qué vimos hoy entonces? Vimos un- una posibilidad de representar el volumen a través de esta técnica que es el modelado, que es propio de la escultura y consiste en subir o bajar con blancos o negros respectivamente cualquier pigmento. En este caso hemos trabajado una paleta color carne restringida y hemos subido y bajado entonces con ese criterio, ¿sí? Y además también hemos visto una técnica posible para la representación de una cabeza, en que consistió en primero un dibujo con algún color oscuro, luego esa suerte de geometrización para poder entender cómo son cada una de las zonas, y eso me va a permitir luego empezar a ubicar masas de sombras. Luego fuimos a un medio tono con el cual cubrimos todo el rostro y finalmente las luces, ubicamos las luces. La última etapa siempre está abierta a retroceder o a avanzar poniendo sombras o luces, retocando esa suerte de diálogo que es propia de la práctica pictórica, ¿no? Y bueno, cada uno verá de qué manera lo va desarrollando, porque lógico, cada uno luego va a ir encontrando como modos de pintar, ¿no? Lo que acabamos de explicar es una técnica típica, ¿no? A la cual, bueno, cada uno va a ir adaptando de acuerdo a su mejor manera de trabajar. Por ejemplo, hay algunas personas que prefieren trabajar con materiales más diluidos. Otras personas prefieren trabajar con los materiales más pastosos o con otras herramientas que no sean el pincel, por ejemplo las espátulas. O sea que cada uno va a ir encontrando el modo de hacer. Por eso es muy importante la práctica. No se queden con la clase